Bien, pues vamos a la última parte de nuestro curso que está relacionado propiamente con estudiar la dinámica de funciones algebraicas. Vamos a dejar por un momento los contextos que nos habían permitido abordar la dinámica en la poesía, en el juego de Congo y en la clase anterior en el juego de billar para dedicarnos a las matemáticas rudas, ¿no? Bueno, recuerden que uno de los descubrimientos que hacíamos en el juego de billar era la existencia de puntos periódicos, es decir, de disparos bajo ciertas condiciones en nuestro tablero de billar que regresaban al mismo lugar y con la misma pendiente, por lo cual pues nos daba la impresión de tener ahí una órbita atrapada, un viaje repetitivo de la pelota de manera indefinida en nuestra mesa de billar. Vamos a tratar de hacer el equivalente, de proponer funciones que tengan puntos periódicos, pero en el plano cartesiano. Y para eso, bueno, hay formas un poco más complicadas de hacerlo, hay formas más elaboradas, pero hay una vía muy sencilla que nos permite construir funciones a partir de segmentos rectilíneos y que le podemos dar la característica de tener puntos periódicos de cualquier orden. En el ejemplo que ustedes observan en la imagen, vamos a construir una función que tenga un punto de periodo, que al menos tenga un punto de periodo 4. Y para ello, pues vamos a escoger cuatro números, los que sean, no importa en realidad su valor. Tratemos de que sean pequeños para que quepan en nuestra escala del plano cartesiano en GeoGebra y poder visualizar sus gráficas. Entonces aquí lo que se me ocurre es, bueno, tener al valor 1 como x0 como condición inicial y tratar de construir una función que bajo la primera iteración o la aplicación de la fórmula lleve al punto 1 al punto 2 y que al aplicar la segunda iteración o f2, ese 2 vaya a dar al 4 y bajo la f3 ese 4 vaya a dar al 5 y ahora sí cuando apliquemos nosotros f4 ese 5 regrese al punto 1 y entonces tengamos un circuito con cuatro saltos que oscilan entre estos cuatro valores que tenemos ahí presentados. ¿Cuál es el primer inconveniente de ese trabajo? Bueno, que en el plano cartesiano, que es donde se dibujan las funciones, los puntos no tienen una coordenada nada más, sino que tienen dos coordenadas. Entonces tenemos que ordenar estos puntitos de modo que sean puntos en el plano cartesiano. Entonces, como la condición inicial siempre es un punto del dominio, vamos a definir a x0 como el punto cuyas coordenadas son 1,0, 1 en x y un valor 0 en las alturas, ¿no? Para que se encuentre en el eje de las x. Bueno, una vez que le apliquemos la función, ese punto 1 debe tener una altura 2. Esto es, que a x0, cuando yo le aplique la función por primera vez, me llevará al punto 1,2. Estoy buscando una función cuya gráfica pase por el punto 1,2. Ahora, digamos que vamos en la primera iteración. Ahora debemos mandar a ese valor, a ese 2 que acabo de obtener como resultado, al dominio, porque recuerden que una iteración en eso consiste. El resultado de una aplicación de la fórmula se vuelve un punto en el eje de las x para volver a aplicarle la función. Entonces, a ese punto 2 que se debe devolver una x y que en el punto anterior es una y, lo vamos a enviar a 4. Eso se escribe así, es decir, ahora la x es el valor obtenido de la primera iteración, que es 2, y le voy a aplicar otra vez la fórmula, razón por la cual ya le pongo f2, y eso tiene que dar el punto 2,4, el resultado anterior y el nuevo resultado. Y ya se dieron cuenta en qué consiste, ¿no? El 4, ahora que era un resultado, se va a convertir en las x del siguiente punto. ¿Qué ordenada o qué valor de y tendrá el siguiente punto? Pues el que sigue en mi listita, tiene que ser enviado a 5. Y finalmente ese 5 lo enviamos nuevamente al valor 1. Entonces ahora el 5 se debe devolver x y la altura correspondiente tiene que ser 1. De modo que esta escritura de la notación
de una iteración de periodo 4 la podemos escribir como un conjunto de puntos en el plano cartesiano. Y particularmente recuerden que empezamos en 1, 0, lo tenemos acá, 1, 0 será el primer punto. Luego el segundo punto era el 1,2, la primera iteración. Luego teníamos al 2,4, luego al 4,5, vamos aquí, y el punto final era 5,1. Vean que solo tenemos la descripción de esos 4 puntos para trazar una función. Podríamos rellenar o unir esos 2 puntos, esas parejas de puntos que acabamos de representar mediante curvas. Lo más fácil es hacerlo mediante líneas. Entonces lo que les propongo es, lo vamos a hacer acá en GeoGebra, que ya lo tengo dibujado. Lo que yo les propongo es que tracemos un segmento desde el origen a nuestro primer punto, a 1,2, y luego otro segmento que vaya de 1,2 a 2,4. Vean cómo lo único que estoy haciendo es unir los puntos sucesivos. Me parece que ese que está ahí sobra. Y por último, el último segmento, voy a borrar ese también. El último segmento une al punto 4,5 con el 5,1. Y nuestra función será esa poligonal o esa función que consta de 4 segmentos rectilíneos. Entonces, si quisiéramos una función de periodo 5, lo que tendríamos es que formar, bueno, 5 segmentos con diferentes alturas, y siempre y cuando garanticemos que el último de los puntos regrese al primero, yo les propongo que con eso habremos garantizado una función que tiene al menos un elemento de periodo 4. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Eso es lo interesante. Lo interesante es dibujar. Esto uno lo puede hacer a mano en su libreta, o lo puede hacer aquí en GeoGebra para que quede esquematizado, pues, de una forma un poco más formal, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjense, vamos a demostrar que cuando le aplicamos la función, que ahora la función, fíjense que es la gráfica, no tenemos ninguna fórmula, nos va a dar en efecto un periodo 4. Entonces vamos a empezar así. Acá tenemos al punto x0, a la condición inicial, que es 1. Y le voy a aplicar la función. ¿Qué significa aplicarle la función? Significa irme hacia arriba hasta que a la altura de x1 intersecte yo a la gráfica, al pedazo que tenga yo arriba. Y fíjense que lo intersecto aquí, exactamente en la altura 2. Entonces el valor de 1 bajo la función es 2. Ese 2, fíjense que aquí está dado como una altura. Para poder aplicarle la función otra vez, yo lo tengo que tener en el eje de las x, lo debo convertir en dominio. Para convertir un valor en las ordenadas a un valor en las abscisas, lo que tengo que hacer es enviar ese punto de modo que se cruce caminando horizontalmente con esta recta punteada que se encuentra exactamente partiendo al plano cartesiano a la mitad, con una inclinación de 45 grados. Esta recta famosa es la identidad y será muy importante porque nos permitirá encontrar no solo puntos periódicos, sino puntos fijos. Entonces siempre vamos a trazar esa recta, la recta y igual a x. Por acá ha de aparecer su fórmula, es muy sencilla, sencillamente le ponemos x, le damos enter y aparece la recta punteada. Bueno, entonces camino de aquí a la recta punteada y bajo al eje de las x. Dense cuenta que estoy en 2. Entonces a este 2 ahora sí le digo, oye, ¿cuánto vales bajo la función? Como no tengo fórmula, digo, bueno, lo que valgo es caminar hacia arriba hasta que cruce a la recta, a la función que hemos dibujado en negrito. Ah, pues lo cruza acá. En efecto, el valor de 2 se va a dar a 4. Entonces la dinámica va así. Es como si empezara en 1, pero desde la recta punteada me voy a la función, me voy a la recta punteada, me voy a la función y estoy en 4. Cada que encuentro un valor debo convertirlo en en un valor de la abscisa o del dominio. Eso se hace caminando horizontalmente. Fíjense que acá, donde chocamos con la recta punteada azul, es exactamente 4. Es decir, de alguna forma este 4 ya lo bajamos para acá. Y a este 4 le pregunto, ¿cuánto vales? Ah, pues tengo que caminar hacia arriba hasta donde cruce la función. Valgo 5. ¿Ya se fijaron?
Ese 5 lo debo trasladar al eje de las X. Me voy a la recta punteada y bajo y dices, ah, sí es cierto, ya estoy en 5. Esa es la característica esencial de la recta identidad. Es decir, que donde quiera que la cruces, siempre obtendrás un punto que tiene lo mismo en las Y que en las X. Por eso les digo que hace el papel de copiar, de bajar una cosa de las Y a un lugar en las X. Y ya que tengo el 5 le preguntan, ¿a dónde vas tú? Pues me voy a encontrar la gráfica. Ah, la encuentro aquí. La encuentro en 1. Y fíjense que ahí ya terminamos porque cuando yo me voy a la identidad y me voy al eje de las X otra vez estoy en 1. Y haré el mismo recorrido, miren. La función una vez, convierto, la función dos veces, me convierto, la función tres veces, me convierto, la función cuatro veces y ya estoy en el mismo lugar, es decir, en el mismo valor de 1. Aunque no sea el 1 que está en las X, eso, digamos, una vez que uno llega a la identidad, pues baja. Pero aquí quiero que ustedes contemplen cómo es que se ha dado este periodo 4 gracias a la forma en que hemos construido esta función. Y de hecho, la órbita de ese punto en especial es exactamente los puntos que a mí se me ocurrieron. Miren, 1, 2, 4, 5 y nuevamente 1. Que si ustedes recuerdan, era precisamente la forma muy rudimentaria en que yo había preparado esa función. Bueno, ahorita voy a estudiar algo más de esta función. Baste con decir que hemos construido una función poligonal, así se llaman, está hecha de pedazos de rectas, que tiene una órbita de periodo 4. Pude haberlo hecho de periodo 5, de periodo 6, del periodo que yo quiera. Esa es la importancia del método que estoy describiendo en este momento. Pero uno dirá, bueno maestro, está muy bien, pero las funciones no solo se describen por su gráfica. A mí me gustaría saber esa poligonal que yo tengo ahí, cómo es que se describe, cómo es que se llama algebraicamente. Y para poder hacerlo, tenemos que tomar en cuenta que mi función está hecha de puros pedazos de recta y que cada uno de esos pedazos de recta está formado por dos puntos. Por lo tanto, si yo quiero encontrar su ecuación, debo hacer este recordatorio, saber que la ecuación de la recta tiene una forma que utiliza como datos preliminares las coordenadas de dos puntos. La recordarán ustedes de su curso de Matemáticas 3 o de Geometría Analítica. Esta es la segunda ecuación más famosa de la recta. ¿Quién es x1 y 1? Las coordenadas del primer punto. ¿Quién es x2 y y2? Las coordenadas del segundo punto. Vamos a nombrar algebraicamente cómo se llama el primer pedazo de mi función. Fíjense, aquí pertenecen a la misma recta estos dos, pero lo vamos a hacer por cada segmento, porque esta es una chiripada que hayan salido iguales. Entonces vamos a ver cómo se llama la función desde 0 a 1, que fíjense que esta recta se comporta así en ese intervalo. Bueno, eso significa que tendría que utilizar las coordenadas de este punto y de este que está acá. Este sería el punto 1 y el punto 2. Para la siguiente recta este sería el punto 1 y este el punto 2. Punto 1, punto 2. Ya se vieron cómo por parejas podemos utilizar la ecuación de la recta. Bueno, entonces para el primer segmento usamos 0, 0 y 1, 2. Recuerden que en las fórmulas de geometría analítica los signos menos significa que los números van a aparecer con su signo contrario. Razón por la cual y menos y1 vamos a considerar que es el primer punto, sería y menos 0, igual a y2, la coordenada y del segundo punto, menos la coordenada y del primer punto, ahí está. La coordenada x del segundo punto y la del primer punto, ahí están restados, como lo dice la fórmula. Paréntesis x, esta x y esta y que no tienen etiqueta siempre van a aparecer. Y luego la coordenada x del primer punto, que es 0. Ahí está. Ya apliqué la fórmula, ahora tengo que simplificarla, que eso es lo que a veces tarda más o donde nos equivocamos. Vean que esta no tiene chiste porque y menos 0 deja la y solita, x menos 0 deja la x solita. La única cuenta es esta fracción. 2 menos 0, 2, 1 menos 0, 1. 2 entre 1, 2. Esta es la ecuación algebraica, la regla de correspondencia de la fórmula, de nuestra función, cuando solamente consideramos el intervalo 0, 1. Ahora lo vamos a hacer para el intervalo 1, 2, que es el siguiente tramo. Y el siguiente tramo es más largo, del 2 al 4. Miren, esta recta dura más.
y el último segmento será del 4 al 5. Tengo 4 formas de describir esa función. ¿Qué puntos voy a usar? Este que se llamaba 1,2 y este nuevo que se llama 2,4. Eso lo tenemos acá, miren. 1, 2 y 2,4. Y aplico la misma fórmula, miren. Y menos Y1, que sería 2, igual a coordenada Y2 menos coordenada Y1, 4 menos 2. X2 menos X1, 2 menos 1. Y X menos X1, la coordenada del primer punto es 1. Aquí sí me va a salir un poco más elaborado. Fíjense, el Y menos 2 ahí se queda. Esta fracción, 4 menos 2, 2, 2 menos 1, 1, 2 entre 1, 2. Es este coeficiente. Y X menos 1. Vamos a resolver esta multiplicación. 2 por X, 2X. 2 por menos 1, menos 2. Y de una vez este 2 que está restando lo paso sumando. Porque acuérdense que para despejar o para dejar de forma explícita una función hay que despejar la Y. Por obvias razones esto se cancela y me queda 2x. Fíjense que tiene la misma fórmula. Eso está bien y es consistente porque vean que ambos segmentos tienen la misma inclinación, son la prolongación de una misma recta. Cosa que no va a pasar acá porque ahí ya cambió la inclinación y por supuesto acá también. Me voy con la siguiente pareja de puntos, ya se va a volver un poco rutinario esto. 2,4 y 4,5. Aquí está x1 y aquí está y1. Por eso puse menos 4 y 2 dentro de los paréntesis. Luego la resta de las y es 5 menos 4 y 4 menos 2. 5 menos 4 es 1, 4 menos 2, 2. Un medio queda la pendiente. Para despejar a la y nos deshacemos de este denominador. 2 por y, 2y, 2 por menos 4, menos 8. Y del otro lado 1 por x y por menos 2 los deja igual. Despejo a la y, primero le voy a quitar este 8 que por estar restando pasa sumando. Como acá está el menos 2, ese 8 sumando menos 2 me da más 6. Y lo único que le estorba a la y es el 2 que por estar multiplicando pasa dividiendo. Y ya obtuve una fórmula cualitativamente diferente, porque la inclinación cambió. Bueno, pues ya por último nos falta este tramito. De aquí para acá uso las coordenadas de este punto y de este que está acá. Y ya, ¿no? Hacemos la misma historia, ya están las sustituciones, 1 menos 5 me da menos 4, 5 menos 1 me da 1, menos 4 entre 1, menos 4. Multiplico, obtengo el menos 4x y el más 16, dejo solita la y, le paso el 5 sumando al 16 y me da 21. Y ya está. Es consistente con lo que sabemos, sí, miren, porque recuerden que la pendiente es el número que acompaña a la x. Aquí la pendiente es negativa y en todas las demás el compañero de la x es positivo. Eso está muy bien porque la mayoría de las rectas van de subida y una pendiente negativa me habla de una bajada o un descenso. Entonces está de maravilla. Ya he descrito por separado los 4 cachos algebraicos que componen mi función, que yo inventé de una manera muy sencilla, solo escogiendo los puntos 1, 2, 4 y 5 que está acá. Bueno, ¿cómo se escribe una función que está hecha de 4 pedazos? Pues como dice Jack el Destripador, pues parte por parte, ¿no? Esta función se llama función compuesta porque tiene 4 reglas de correspondencia. Vean que no he hecho más que enlistarlas en el orden en el que las fui describiendo, de izquierda a derecha. 2x, 2x, la rarita y la negativa. Y lo único que tengo que hacer es, esta fórmula se comporta así únicamente cuando la x está entre 0 y 1, que es este pedacito que está aquí. El siguiente tramo es de 1 a 2, ahí lo tenemos descrito. El siguiente tramo, la x está a la derecha de 1 y antes de 2. El siguiente tramo es más largo, de 2 a 4. Pues claro, porque estoy describiendo este segmento que dura desde el 2 al 4. Y ya se dieron cuenta, ¿no? Y el último tramo, el negativo, es de 4 a 5. Y ya, esto es lo importante de esa función. Tener para ella una descripción algebraica, una descripción cuantitativa de cómo está relacionada sus variables independientes con las variables dependientes y decimos, lo está de 4 maneras diferentes, dependiendo dónde escojas tu punto. Bueno, en los ejercicios de la Classroom eso haremos. Les voy a pedir construye una función de periodo 5. Entonces ustedes se tendrán que inventar 5 numeritos, siempre y cuando el último regrese al primero, harán la construcción de los puntos, lo unirán mediante rectas con una poligonal y ya el trabajo algebraico y el trabajo matemático será
aplicar reiteradamente la ecuación de la recta que pasa por dos puntos para obtener las reglas de correspondencia, ¿no? Muy bien. Una última cosa. Voy a borrar aquí los elementos este, con los que habíamos trabajado para perdón, para la órbita de tamaño 4, porque quiero mostrarles que esta función y la mayoría de las funciones que ustedes van a trabajar no solo tienen la característica de tener el periodo deseado, el periodo con el que lo construyeron. Puede haber puntos que tienen otro tipo de periodos. Y esos hay que tratar de buscarlos, no hay otra manera. Hay que jugarle mucho a esto, ¿no? Entonces vamos a encontrar uno muy fácil que está aquí. Vamos a ver qué tipo de punto es la órbita de x igual a 3. Recuerden que la que hicimos y que quedó ahí pintada es la órbita de x0 igual a 1. ¿Qué pasaría si nosotros nos preguntamos por la órbita de x0 igual a 3? Um, Esperamos ahí que se quite eso, ya está. Primero lo marcamos, ¿no? Bueno, ya saben que no nos gustan las etiquetas que tienen. Ahí está nuestro siguiente punto a estudiar. Ese punto tiene coordenadas 3,0. Recuerden que acá GeoGebra del lado izquierdo nos va dando esos detalles. Le voy a aplicar la función. Tengo dos maneras de hacerlo. Si lo quiero hacer de manera algebraica, debo de fijarme, oye, ese 3 ¿dónde está? Está en el primero, segundo, en el tercer tramo de mi gráfica. Entonces voy a utilizar la tercera fórmula, esta que está aquí. Para saber qué altura tiene, le voy a cambiar la x por 3. 3 más 6, 9. Entre 2, 4.5. Ese será el valor de la aplicación de la primera función a x igual a 3. Lo puedo hacer así o lo puedo hacer a ojo, miren. Y la otra es, pues subo y me fijo dónde choco con la función. Aquí, pues marca un punto ahí. Con mucha precisión, ahí está. ¿Cómo sé si le atiné? ¿Cómo sé si ese amiguito está bien? Bueno, recuerden que debe tener abscisa 3. Miren, acá aparece 3. Si aquí dijera 3.1 o 2.9, lo movemos porque debe de quedar exactamente a la altura de 3. Y este amiguito que está acá sería el primer elemento bajo la función. Recuerden que teníamos esta manera de, de escribir, perdón, la, la órbita, ¿no? Vamos a llamarle a este x1 para que no se confunda con el anterior. Ahí está x1. Y ese punto va a dar a este le vamos a llamar obviamente f de x1 o f1 es la primera aplicación, ¿no? Entonces ahí sustituíamos la x por f. Le voy a poner el u. Bueno, no hay que confundirnos. Recuerden que la primera no tiene exponente. F de x1, ¿no? Simplemente eso. Y cerramos el paréntesis. Y ahí estamos. Lo movemos un poquito para que no se confunda con el de acá, ¿no? Ya lo voy a poner hasta arriba. Ahí estamos. F de x1. Ahora debemos convertir este punto al dominio para, o sea, mandarlo al eje de las x. Recuerden que eso lo hacíamos así. Camino, 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 me voy a la función y bajo, bajo, bajo. ¿Dónde quedé? Pues nada más le estoy haciendo al menso, ¿no? Porque obviamente tiene que ser 4.5, ¿no? Recuerden que esta altura en 4.5, cuando me voy a la identidad, lo convierte en sí mismo. Entonces, este punto va a dar a 4.5. Lo vamos a describir así con las mismas flechitas, ¿no? Este punto se fue para acá. A ese punto lo mando a la identidad. Ahí estamos. De la identidad, que yo sé que es 4.5, lo tengo que mandar a la función. Y eso significa que desde aquí voy a tratar de intersectar a la gráfica. Fíjense que para arriba no tiene sentido porque no hay gráfica. Entonces lo tendré que hacer hacia abajo, ¿no? Y eso, ¿dónde quedará? Esa evaluación, fíjense que ahí, aquí, le voy a dar ahí clic. Fíjense que ahí yo no le atiné porque este punto debe de quedar en 4.5. Lo voy a mover un poco
Ay, no, espérame, acá ya le agregué otro. Ya ven que eso siempre aparece. Le damos escape para que deje de trazar flechitas y ahora sí. Este punto vean que lo pueden mover, ¿no? Y dices, ah, debe estar exactamente en 4.5. Ahí está. Miren cómo sé que estoy bien porque acá dice 4.5, 4.5. Ahora cuando ese punto baja a la función, vamos a atinarle bien y atinarle bien, ahí está, ay, no, ahí estamos. Debe de salir 3, ¿no? Ya se dieron cuenta, ahí estamos. Fíjense que acá estoy moviendo. 4.5 volvió a dar 3. Y fíjense que en el paso que sigue, lo que tendríamos que hacer es mandar al eje de las X nuestro valor obtenido de la iteración, ¿no? Le voy a quitar los puntos para que se observe solamente los movimientos. Le desaparecemos el objeto visible y este de acá. Y si ya se dieron cuenta deben estar maravillados porque acabamos de describir otro circuito periódico. En este caso solamente de periodo 2. Recuerden que saltábamos de 3, nos íbamos a 4.5, lo convertíamos al eje de las X y le preguntábamos a la función 4.5 ¿a dónde va? Pues a la gráfica, al punto 3, a la altura 3. Y este va a regresar y se quedará ahí dando vueltas. ¿De qué orden fue este punto periódico? Bueno, pues por supuesto que nada más hicimos dos saltos, entonces es de periodo 2 y le vamos a poner así, ¿no? Recuerden que estábamos sobre x1, ¿no? Ahí está. Y ya quedó escrito ese punto, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Estoy en x1, me voy a la función por primera vez y luego a la función por segunda vez y ya llegué a la misma altura de la que había empezado, que es 3. Entonces esa función tiene además de un punto de periodo 4, que es 1, un punto de periodo 2. Y así se puede poner uno a investigar cuál es la órbita de los puntos de manera geométrica. Si nosotros no lo hubiéramos hecho así y estuviéramos en la forma algebraica, recuerden que habíamos evaluado en 3 y nos había salido 4.5. 4.5 está en el último tramo. Eso significa que en la fórmula podríamos haber evaluado aquí o cambiado la x por 4.5. 4.5 por 4 me da 16, 18, ¿no? 18 negativo más 21, 3. Fíjense que es completamente consistente porque exactamente al 4.5 la función lo manda a la altura de 3. Entonces, tanto por la vía algebraica como por la vía geométrica podemos analizar la dinámica de los puntos de una función y encontrar muchos periodos. Veremos más adelante, como ya lo había mencionado, que encontrar periodo 3 resulta muy atractivo, porque es un periodo que está relacionado con detonar o con catalizar o provocar los periodos que faltan, es decir, del orden que sea. En el siguiente video vamos a tratar de ahí programar algo aquí en GeoGebra para que nos pueda describir la órbita de una función sin necesidad de andar haciendo dibujos y sin necesidad de estar haciendo sustituciones algebraicas, ¿no? Que será la parte pues, más interesante porque podremos ver a partir de simulaciones cómo se comportan las órbitas, ¿sí? Pero eso será en el siguiente video.